Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueden tomar asiento. El martes pasado comenzamos a hablar con el tema una nueva temporada. Y en esta oportunidad quiero compartir lo que hemos titulado como tema de hoy, la nueva temporada de la iglesia del siglo XXI. La iglesia a la luz de la Biblia tiene dos grandes temporadas. La primera la encabeza el advenimiento o llegada de Cristo, y la segunda, la llegada del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar específicamente de la segunda temporada, que se refiere a la llegada del Espíritu Santo. Y básicamente quiero comenzar con esta realidad que se expresa como respuesta a la siguiente pregunta o a las siguientes preguntas. ¿Realmente los cristianos de hoy saben quién es el Espíritu Santo? ¿Tienen los cristianos de hoy o la gente que se identifica como cristiano, temeroso de Dios, idea de quién es el Espíritu Santo? ¿Tienen los creyentes alguna expectativa en relación con la obra y el ministerio del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo un recurso importante para la iglesia de este tiempo? Son muchas preguntas, y la realidad es que muchos cristianos evangélicos y hasta pentecostales no tienen una respuesta adecuada a esas preguntas. Por lo tanto, debemos reconocer en primer lugar que no se ha prestado la suficiente atención a este tema. Y en verdad, si bien se ha hablado mucho del Espíritu Santo, en las últimas décadas la doctrina cristiana del Espíritu Santo no ha sido desarrollada o enseñada adecuadamente en las nuevas generaciones de creyentes como debería haber sido hecho. Un destacado teólogo del siglo pasado, Stanley Romain Hopper,
La doctrina del Espíritu Santo es al mismo tiempo la más central y la más descuidada de la fe cristiana. Y adicionó a esto, es la más central en el sentido de que todo en los evangelios está energizado y motivado por y a través de su agencia o participación. El Nuevo Testamento, como lo señala otro comentarista, debería llamarse preeminentemente el libro del Espíritu Santo. Esto es importante que lo digamos. Esto es necesario que se recuerde, porque la comprensión, el entendimiento, la asimilación de la obra y el ministerio del Espíritu Santo siempre ha sido difícil durante toda la historia de la iglesia. Siempre ha sido difícil. Mucha gente que se identifica como cristiano tiene dificultad de comprender lo que ha hecho y lo que hace el Espíritu Santo. Y eso le pasa por dos razones fundamentales que podemos enunciar, aunque solo me voy a detener en una. La primera, ignorancia de quién es, qué hace, cuál es el ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y número dos, confusión. La confusión que se genera sustentada o basada en la ignorancia. No hay cosa más terrible que recibir una versión equivocada de algo que existe, pero la versión que uno recibe no tiene nada que ver con eso que existe. Es terrible eso. Vivimos una experiencia que pudiera explicarnos bastante con la pandemia. La gente llegó un momento, en una primera etapa no sabía, ignoraba, pero sobre esa ignorancia se construían todas las teorías posibles. Todas las ideas raras se construyeron sobre la ignorancia del tema. Y ahí cayeron gente muy versada en la medicina, gente de todos los niveles sociales, económicos y políticos alrededor del mundo. Sobre el Espíritu Santo se ha dicho mucho, pero poco se ha analizado a la luz de la palabra de Dios. Se han construido corrientes teológicas o de interpretación, porque no pudiéramos decirle ni siquiera que son corrientes teológicas, ideas sustentadas en falacias, cosas que parecen verdad, pero en el fondo no tienen nada que ver con la verdad. Y me quiero detener a la luz de esto porque es determinante para la iglesia entender la obra, el ministerio, la función del Espíritu Santo para poder la iglesia en cada tiempo y en cada temporada dar respuesta a las necesidades espirituales de la humanidad. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando Juan, el precursor. En San Lucas 24:49, Cristo mismo, aquí en primera persona, habla y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. En San Juan 16, versos 1 al 4,
el mismo Cristo vuelve sobre el tema y dice: esto no se lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se lo voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo está tratando de convencer a sus discípulos que a pesar de la buena temporada que habían vivido junto con Él, podía y de hecho vendría una mejor temporada con ellos. Por eso le dice: les conviene que yo me vaya. Vendrá una mejor temporada. Vendrá un mejor tiempo. Y cada vez que hago referencia a esto, debo decirle a la gente: cuando Cristo vino al mundo, vino limitado por las limitaciones físicas, naturales. Cristo, si estaba en Samaria, no podía llegar a Jerusalén. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea al mismo tiempo. Estaba limitado. Por eso cuando le llaman y le dicen: tu amigo Lázaro se está muriendo, Cristo no pudo llegar inmediatamente. Llegó al cuarto día. Obviamente se detuvo, pero no podía estar con su amigo al mismo tiempo. Tenía que esperar llegar físicamente a donde estaba su amigo. Ahora Cristo dice: cuando yo me vaya, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Pero si me voy, se los voy a enviar. Y cuando Él venga, muchas cosas maravillosas van a pasar. En la despedida que registra Hechos capítulo 1, los discípulos estaban atribulados, porque Cristo ya llegó el momento que se va, y le preguntan: Señor, ¿y qué va a pasar? Y entran en un momento de preocupación, y Cristo los tranquiliza cuando le dice a partir del verso 8: recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, Él fue elevado y una nube les recibió, ocultándose de sus ojos. Es obvio, Cristo le dice: van a recibir poder, van a recibir el recurso que necesitan para dar testimonio de mí en medio de una sociedad impía. Van a poder hacer las cosas que yo hice y muchas más, porque el Espíritu Santo le dará el poder que ustedes necesitan. Aleluya. Ahora, esa es la batalla de la iglesia. Esa es la batalla, porque como iglesia estamos librando muchas batallas, muchas situaciones, en medio de un mundo de impiedad. Ahora, ¿cómo la iglesia se puede destacar en las actuales condiciones? Con la ayuda del Espíritu Santo. No lo puede hacer de otra manera. No lo puede hacer de otra manera. Ahora, ha sido difícil entender la obra y el ministerio del Espíritu Santo por muchas cosas. Y la que yo quiero resaltar hoy
fundamentalmente es la ignorancia. Muchos creyentes no tienen conocimiento, no tienen información, no tienen referencia adecuada sobre la existencia del Espíritu Santo. O simplemente la información que han recibido es aérea, vana, insípida, que no representa nada para su fe. Y la pregunta que llega como anillo al dedo: ¿por qué ha pasado eso, pastor? Bueno, te puedo responder de la siguiente manera. Históricamente, el cristianismo post-apostólico no le dio definiciones claras de la persona y obra del Espíritu Santo a la iglesia. En un sentido muy real, cuando se estudia la historia de la iglesia, da la impresión que hemos tenido esa falla. Los grandes reformadores bíblicos como Lutero, Zwinglio y Calvino, etcétera, que expusieron el texto bíblico, no prestaron suficiente atención a la doctrina del Espíritu Santo, ni a la referencia que tenemos en el libro de los Hechos. Más bien ellos en la Biblia resaltaron pasajes que enseñan la relación del Espíritu Santo con las personas y la obra transformadora e iluminación de las Escrituras. Es decir, muchos de los padres de la iglesia, sobre todo del siglo XII, XIII, XIV en adelante, resaltaron que el Espíritu Santo era la ayuda para la transformación de vida. Resaltaron que el Espíritu Santo nos da la ayuda para entender las Escrituras. Muchos de nosotros podemos testificar que a veces leyendo la palabra, meditando en un pasaje bíblico, no lo entendemos, y con una sencilla oración como esta: Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que estoy leyendo y la aplicación que tiene para mi vida, inmediatamente nosotros podemos asimilar lo que dice la palabra. Pero se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Solo en la iluminación de las Escrituras y la obra regeneradora del pecado. No atendieron a toda la doctrina. De hecho, algunas confesiones de fe, como la Segunda Confesión de Londres o la Segunda Confesión Bautista de Londres del año 1644, no tenía una sección sobre el Espíritu Santo. Y la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos agregó un poquito a su confesión de fe tan tarde como a principios del siglo XX. La confesión de Westminster, confesión de fe calvinista del año 1648, de gran influencia en muchas iglesias en América Latina, no tenía originalmente nada que hablara claramente sobre el Espíritu Santo, y recientemente puso algo sobre el tema 2 siglos después de su aceptación. Eso es un error histórico. El destacado teólogo Samuel Escobar declaró: el temor a los excesos del movimiento pentecostal o carismático, el conservadorismo de forma más que de esencia y el desconocimiento de la riqueza de la palabra de Dios explican que cuando se menciona el tema del Espíritu Santo, una cierta inquietud recorre mentes y corazones de las personas. La gente se pone en guardia, como para ver si aparece la herejía y si el que habla se sale de la línea. En muchos grupos se tiene la sensación de que cunde un cierto miedo o pánico a la libertad del espíritu.
Hay iglesias que no hablan de la manifestación del Espíritu Santo por los errores y las malas interpretaciones de grupos carismáticos o pentecostales que, al margen de lo que dice la palabra de Dios, han hecho cosas que generan incertidumbre y hasta miedo en muchos creyentes. Esto puede ser trágico, porque si el Espíritu Santo no tiene libertad de acción, no hay iglesia ni hay misión. Si el Espíritu Santo no tiene protagonismo, no habrá iglesia ni habrá vitalidad en la misión de la iglesia. Y esa es la realidad. Tengo un amigo en una iglesia cristiana de las que no creen en el Espíritu Santo, o por lo menos en la manifestación de los dones que la Biblia habla de ellos, pero ellos, por temor a los desórdenes, no creen en eso o no lo practican. No necesariamente dicen que no creen. Y entonces el amigo me estaba hablando de lo que eso representa y demás, y qué importante es que su iglesia no hace eso. Y entonces, mira, de alguna manera me decía, tenemos un grupo de personas y hacemos nuestro trabajo y tenemos un número importante de personas. Y cuando él me decía eso, yo lo escuché con atención y ahí me vino la respuesta. Y le dije, pero paradójicamente, esa iglesia tuya está llena de pentecostales silenciados, que se convirtieron bajo la unción de un grupo pentecostal que creía en la experiencia con el Espíritu Santo y que de alguna manera se habían acomodado ahí por algunas circunstancias. Yo sé que mucha gente que me está escuchando lo que le estoy diciendo es quizás un poquito profundo y difícil de entender, pero comienzo a resumir. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 17. Génesis 1, 1 y 2 hasta Apocalipsis 22, 17, que es el principio y el final de la Biblia. Es posible encontrar múltiples testimonios de la acción, de la obra, de la manifestación del Espíritu Santo. El testimonio bíblico acerca del Espíritu Santo es elocuente y es abundante. Casi no hay libro en el Antiguo Testamento o página o capítulo de las Escrituras del Nuevo Testamento que de manera directa o indirecta no tengan algo o alguna referencia a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Los apóstoles de Cristo, y esto es importante que la iglesia del siglo XXI lo tenga pendiente, los apóstoles de Cristo, ese grupo de personas que sobrevivió a la ascensión de Cristo, tenían claro que dependían del Espíritu Santo. Porque la instrucción de parte de Jesús fue: no se muevan, no salgan a cumplir con la misión hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que llegue el Espíritu Santo de Dios. Y el capítulo 1 y principios del 2 describen cómo en el aposento alto se quedaron esperando hasta que llegara el Espíritu Santo y se manifestara
como lo hizo y lo registra Hechos capítulo 2. Los apóstoles tenían este tema presente, sobre todo a partir de la manifestación de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llega. Y esto no se olvidó mientras esa primera generación de cristianos estaban vivos. Es el paso del tiempo que hace que vayamos olvidando cosas fundamentales de nuestra fe. Y por eso los que me conocen saben que yo insisto en predicarle a esta iglesia sobre la necesidad de mantenerse apasionados por Dios, haciendo las cosas que sabemos que debemos hacer. Un hermano me decía hoy: pastor, lamento haberme descuidado en mi fe, y el diablo estuvo a punto de destruirme el matrimonio y la familia. Y pudo ser terrible lo que me pasó. Y se le aguaron los ojos, se quebró su voz cuando dijo: pero Dios tuvo misericordia y no pasó lo peor. Ahora él admitía: me alejé, estaba en las cosas de Dios, pero de repente vino el éxito. De repente vinieron las bendiciones materiales. De repente vinieron los afanes. Y de estar prácticamente desempleado, hoy en día es una persona importante y con muchos compromisos. ¿Y qué pasó? Vino el descuido espiritual, que dio al traste. Comenzó a dar el traste con su vida. Los apóstoles tenían el tema del Espíritu Santo presente. En Hechos capítulo 8, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales vinieron, oraron por la gente de Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 19, 1 y 2 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a la ciudad de Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Carl F. H. Henry declaró: los apóstoles enseñaron que una vida que no está llena del Espíritu degrada al cristianismo auténtico. Solo una vida llena del Espíritu Santo preserva la intención divina de que el ser humano viva en una comunión espiritual y moral plena con su Creador. Cuando uno vive la vida cristiana apasionada, cuando uno está en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dirige la vida del creyente, eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia frente a todo lo que pueda venir después. Esa es la vitalidad de la iglesia. Y el recurso que produce que la iglesia dé respuesta conforme al tiempo que le toca vivir. Yo quiero concluir intentando hacer algunas aplicaciones de esto. En el año 2020, con la pandemia,
con el cierre de las iglesias y casi la prohibición de congregarse para celebrar el culto a Dios, para muchos eso representó un colapso de su fe. La fe débil que profesaban muchos creyentes quedó aniquilada porque dependía de la comunión con otros hermanos. No había vitalidad espiritual en ellos mismos, porque eran codependientes de lo que hacía la iglesia como grupo y de la relación con los hermanos que asistían con ellos a la iglesia. Esa es la realidad. No había vitalidad espiritual en ellos. No tenían una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan sin el Espíritu Santo. No pueden vivir sin el Espíritu Santo. Se morirán en el camino si no cuentan con el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El verdadero cristiano tiene comunión íntima con el Espíritu Santo. Y esa comunión íntima revela la calidad de fe que tiene en los momentos de crisis. Porque la verdadera fe se demuestra en las crisis. En tiempos de paz, en tiempos cuando todo está bajo control, no se sabe quién es verdadero ni quién es falso, quién está bien o quién está mal, quién tiene una verdadera relación con Dios y quién simplemente está cumpliendo con unas normas de un sistema religioso. Son las crisis lo que revelan la verdadera fe. Son los momentos apremiantes que van a revelar qué tanto amor y compromiso con Dios tenemos nosotros y qué tanta fuerza tenemos para enfrentar todas las inclemencias espirituales y materiales que se puedan levantar frente a nuestras vidas. ¡Aleluya! Estamos en la tierra. No sabemos con qué vamos a vivir o tendremos que lidiar mañana. Esa gente en La Vega no lo podía creer. Cuando a mí me llegó la noticia antes de la hora de haber ocurrido, yo decía: no, pero tú te estás equivocando. Asegúrate si es un fake news. Y me decía: no, viene de los cuerpos de socorro que están allá mismo socorriendo. ¿Quién podía enfrentar esa calamidad de repente? ¿Qué idea tenían las familias que fueron afectadas de que ese edificio iba a colapsar ayer? ¿Quién pensaría qué iba a pasar adelante? Nadie puede pronosticar una crisis, una desgracia, un problema mayor. Nadie puede pronosticar un accidente. Nadie puede pronosticar una catástrofe, un terremoto. Nadie puede controlar lo que pasa necesariamente en el mundo. Las crisis están a la orden del día. ¿Qué dolor debe ser para un esposo que de repente encuentra que su esposa le es infiel? Eso es una crisis. Qué difícil debe ser para una esposa descubrir en el celular de su esposo que tiene un amante o que tiene un hijo o que tiene otra familia. Esas son crisis terribles que acaban con la vida de uno. Pueden destruir la vida de uno. Echan por el suelo cualquier fe débil. Qué difícil es lidiar con un diagnóstico de muerte. Como escuchaba a un joven de 30 y pico de años hoy decir: me descubrieron un sarcoma. Y de repente era una cosa tan grande que ha terminado con todos los planes y proyectos de mi vida. Ahora, Jesús no se equivocó. Jesús sabía
lo que podía venir y con qué lo podíamos enfrentar. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Podrán dar la medida delante de la sociedad de mí, hablarán de mí. Porque saldrá la luz que son hombres y mujeres de una fe verdadera. Una fe que los va a llevar a vencer cualquier tipo de circunstancia, de crisis o problemas. Hermanos y amigos que me escuchan, por esa razón desde que comenzó el año estamos hablando de que necesitamos un despertar. Necesitamos una nueva temporada de manifestación del poder de Dios en y a través de la iglesia. La gente tiene que recibir respuesta divina a través de la iglesia. La gente tiene que ver el poder de Dios obrando a través de la iglesia. Es mi oración como pastor que en esta iglesia y en todas las que Dios me ponga a dirigir, la gente cuando entre siente que hay algo especial que toca las fibras de su corazón. Aleluya, aleluya. La gente quiere experiencia con Dios. La gente necesita experiencia con Dios. La gente sabe que necesita algo más que lo que tiene en la mano. La gente siente el vacío. La gente siente la orfandad. La gente en medio de sus problemas, hay muchos que no resisten y se dan un tiro, se tiran del puente o se toman un veneno. Que no tienen recursos para enfrentar la crisis. Se desploman emocionalmente. Se van a pique y no pueden con su vida. Y el enemigo le ministra a su mente y le dice, acaba con esto, cuando lo que en realidad están haciendo es complicando su eternidad en la perdición y el sufrimiento eterno. ¿Qué debemos hacer? Despertar. Debemos prestar atención al Espíritu Santo. Los que lo conocieron y están distanciados deben renovar la comunión. Los que no lo han conocido y no han tenido experiencias deben anhelar y desear tener la experiencia. Pero no podemos ser indiferentes a lo que representa el Espíritu Santo para nosotros. Debemos prestar más atención. Debemos prestar más atención al Espíritu Santo. Cuando Él venga, dijo Jesús, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije, tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. San Juan 16, 13 al 15. Es imposible concebir la fe cristiana si no comprendemos adecuadamente el lugar del Espíritu Santo en la vivencia misma de cada uno de nosotros. Para que la iglesia impacte, para que venga una nueva temporada en la iglesia, debemos pedirle al Espíritu Santo que se manifieste. Tenemos que apartarnos de la vida de pecado. Tenemos que poner distancia y decirle, Señor, quiero tener comunión contigo. Queremos que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nuestras tribulaciones y en medio de nuestras alegrías.
Debemos pedirle al Espíritu Santo que traiga una nueva temporada a la iglesia del siglo XXI. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que traiga milagros, que traiga sanidades, que traiga señales, que traiga prodigios, que traiga transformación de vidas. Porque es el Espíritu Santo que cambia las vidas de la gente. Es el Espíritu Santo que hace que el adicto a las drogas, por el choque de poder, deje de consumir droga y su cuerpo sea desintoxicado automáticamente. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y no tiene que entrar en los estereotipos que nosotros a veces creamos. Porque nosotros, desde que Dios hace un milagro de una forma, desde que Dios obra en una persona a través de algún método o circunstancia, le hacemos un culto y comenzamos a adorar el método o la circunstancia. Y no es eso lo que el Señor quiere. Eso no es lo que Dios espera que hagamos. Muchas veces he testificado que uno de los testimonios primero de esta iglesia, y a mí eso me llena de gozo, fue como en el tercer o cuarto culto de esta iglesia, cuando comenzó, quizás quinto, pero no llegaba más lejos de ahí. Llegó, mi padre venía a predicar, predicó ese domingo, y yo no sé por qué, si fue que él no vino o a mí me tocó hacer el llamado. No recuerdo exactamente, pero yo sí sé que yo hice el llamado al arrepentimiento. Y cuando estoy invitando a la gente a abandonar la vida de pecado y a comprometerse con Dios, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de su vida, un hombre muy ebrio se levantó de su silla. Estaba ahí porque un ingeniero con el que trabajaba, casi lo obligó invitándolo a la iglesia. Se levantó y muy borracho llegó al altar. No teníamos un altar como este, era prácticamente, estábamos en el mismo suelo, a nivel del piso. Y el hombre llega y se para frente a mí. Y cuando el hombre llega delante de mí, no había muchas gentes como hay hoy. Teníamos que ser algunos 100 y pico de personas. Ese hombre estaba tan borracho que el hedor del ron me impactó. Y de mi corazón lo que salió no fue bueno. Porque cuando eso pasó, ese hombre es el único que se para en ese momento y se pone al frente a mí. Yo por dentro de mí pensé, aquí está este borracho dañándome el llamado, impidiendo que gente buena se convierta. Y ahí el Espíritu Santo me reprendió. Es una vida. Porque el hombre juzga por las apariencias, pero Dios juzga por el corazón. Esa es la realidad. Hay gente que uno como humano, uno la desecha, porque su perfil es tan triste. Su apariencia no alberga ningún tipo de esperanza de que algo bueno Dios pueda hacer con determinadas personas. Pero, oh misericordia de Dios, oh misterios de Dios que uno no puede entender. Aleluya. A regañadiente oré por
el borracho. Le guié en la oración de confesión. Y me sorprendo que ese borracho hace 18 años aproximadamente, casi en todos los cultos me lo encuentro. Mírelo allá en la esquina. Quédate de pie, confesor. Cada vez que yo veo a confesor, recuerdo que el Espíritu Santo tuvo que quebrar mi juicio humano, que no entiende las cosas de Dios. ¿Cómo le pasa a mucha gente? Mucha gente no entiende las cosas de Dios. Pero yo estoy seguro que si ese día confesor no le entrega su vida a Cristo, hace tiempo hubiera muerto. Pero Dios lo ha preservado como un testimonio. Usted lo ve ahí, nadie sabe lo que pasó. Pero nobody knows like I know what you've done for me. Nadie sabe como yo sé lo que el Señor ha hecho por mí. Pero la iglesia necesita el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que pone el extra, el que pone el poder, el que hace que las cosas que el hombre humanamente no puede ver se hagan por el poder de Dios obrando en la vida de la gente. Aleluya, aleluya. Tenemos que anhelar al Espíritu Santo. Tenemos que decirle: ven, Espíritu Santo de Dios, llévanos en una nueva temporada. Lleva a tu iglesia en una nueva temporada. Hay una pandemia que mató a muchos espiritualmente. Hay una pandemia que sacó a muchos del camino y le puso una muralla a otros tantos. Ven, Espíritu Santo, y aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo no sé si aquí hay gente que tiene hambre y sed de que una nueva temporada del Espíritu de Dios obrando en los corazones de la gente se desarrolle a partir de esta noche. Aleluya, aleluya. Si tú eres de los que anhela una nueva temporada con el Espíritu Santo, ponte de pie en esta noche. Hemos